poquito en unirme, pero estaba Buenas noches, papá. en otra reunión de la iglesia y me tomó un poquito de tiempo. Solo déjenme pedir dos cosas. Mi amor, alcanzarme los audífonos que están en el sillón y copiar la dirección. Permítame un segundo. Ok, gracias, mi amor. Déjamelos acá, dámelos acá. Gracias. Ahorita van a perdonar, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga con su presencia para poder recibir de Él lo que Él tiene preparado para nosotros. Padre Santo que estás en los cielos, Dios bueno, Dios todopoderoso, venimos delante de ti, Señor, a tu presencia, suplicantes, papito lindo, que nos bendigas con tu palabra. Necesitamos, Señor, oír tu palabra. Necesitamos, Padre Santo, aprender de ti, pero que tú nos conduzcas también, que esa enseñanza nos conduzca, papito lindo, al arrepentimiento para que nuestra mente pueda ser cambiada, Señor Dios, porque sabemos que nuestros caminos no son tus caminos, que los tuyos están muy altos, papito lindo, pero queremos en el nombre de Jesús y por los méritos alcanzados por tu Hijo precioso, poder llegar, Señor, a albergar tus pensamientos en nosotros. Sabemos que tenemos la mente de Cristo, así que por favor, que allí sea el receptor para que los pensamientos tuyos, oh Jehová Dios Santo, que tu Espíritu Santo nos cambie nuestra manera de pensar, papito lindo. En el nombre poderoso de Jesús, ten misericordia de nosotros, Padre, para que podamos, buen Dios todopoderoso, oh, sí, Señor, ser equipados, ser catartizados, ser perfeccionados por medio de tu amor, oh, Señor Dios, para poder aún hacer la obra, Señor, la obra que tienen que hacer los santos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Hoy te rogamos, papito lindo, por la vida de nuestro apóstol, Señor Dios, fortalécelo en estos momentos, Señor Dios, en el cual está sufriendo una pérdida, papito lindo. Sabemos que tú lo has sostenido, pero te rogamos que lo sigas haciendo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Dios. Gracias, Padre. Amén, amén, amén. Oramos por el apóstol porque hoy mañana es el sepelio de su hermano, el hermano Víctor, un hermano muy precioso en el Señor. Entonces, para que no va a pensar otra cosa. Bueno, ya está el hermano Luis por acá, que nos va a dar los 5 minutos. Hermano Luis, Dios te bendiga, te dejo el tiempo. Amén. Buenas noches. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Primero le doy la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo y pues también le agradezco a usted, pastor, por la confianza y pues vamos a empezar para aprovechar el tiempo. ¿Así? Y ahora en grande. ¿Vale? Sí. Bueno, ahí me ven. Amén. ¿Sí me escuchan, hermanos? Sí. Amén. Bueno, entonces, pues
El pastor me preguntó, me dijo, y entonces yo le pregunté a él, valga la redundancia, que si podía hablar de Ezequiel 38, y entonces el pastor me dio la autorización. Entonces de esto vamos a hablar en esos, que ya casi 14 minutos. Cuando vamos a ver la palabra de Dios, amados hermanos, ustedes saben de que todo lo que está escrito ahí se va a cumplir. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos y creemos con todo nuestro corazón lo que el Señor dejó escrito. Entonces, el Señor nos invita a que nosotros seamos como la tribu de Isaacar, que ellos eran expertos en conocer los tiempos y en saber qué es lo que tenían que hacer en cada tiempo. Y nosotros pues estamos viviendo un tiempo maravilloso en el que nos damos cuenta que delante de nuestros ojos se están cumpliendo una profecía maravillosa que está escrita en este capítulo de Ezequiel. Ezequiel aproximadamente escribió esta profecía hace 2700 años. Es un aproximado, ¿verdad, hermanos? Y antes de irme ahí a ese capítulo, quiero decirles de que, como ustedes saben, después del diluvio, pues se quedó nada más Noé y sus 3 hijos y la esposa de cada uno de ellos. Entre los hijos de Noé, pues ustedes saben, son 3, está Sem, Cam y Jafet. Y así lo describe Génesis capítulo 10, versículo 1. Dice, estas son las generaciones de Sem, de Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. Y los hijos de Jafet, esto lo tengo así en color azul porque empieza a dar los nombres de los hijos de Jafet. Y empieza con Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los que ustedes pueden ver con color azul aparecen después en Ezequiel capítulo 38. No El se nombre ve, de Gog, hermanito, perdón, pero no se ve La diapositiva. la diapositiva. ahorita voy. Pero como que se salió de la reunión, ¿dónde está? Entonces, ¿qué pues? Como que se salió de la reunión, que no estábamos escuchando nada. ¿Ya va? Ahora Mira, creo. te pones en la flechita y puedes compartir tu pantalla completa. Ahí está. Hoy sí. Ahora selecciona la diapositiva. Eso. Muy bien. Ahí está. Muy bien, ahí estamos. Ahí está. Hoy sí. Perdón, hermano. Sí. Entonces, como les decía en Génesis capítulo 1, dice esto. Perdón, capítulo 10, versículo 1. Estas son las generaciones de Sem, Cam, Jafet. Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Como les decía, los nombres de los hijos de Noé los puse en azul porque estos que están en azul aparecen después en Ezequiel capítulo 38. Dice los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer y después empieza a decir lo demás, pero Gog, cuando vamos a ver al diccionario Strong, dice que es la palabra 1463 y dice ahí de derivación incierta, Gog, nombre de un israelita, también una nación del norte, un hijo de Afet. Ahora también menciona a Magog y esa es la palabra 4031. Dice ahí un hijo de Afet, también región bárbara al norte. Esta palabra al norte es importante porque cuando nosotros nos vamos a ver que se refiere al norte quiere decir de donde está ubicado Israel. Entonces, cuando la Biblia menciona al norte es de Israel hacia arriba. Y ustedes pueden ver en este mapa todo esto que ustedes ven acá. Si pueden ver ahí el pulsor, todo esto es al norte de Israel. Entonces, cuando la Biblia se refiere a esa región,
nosotros nos podemos dar cuenta de qué países son el día de hoy y que es importante lo que está aconteciendo en las noticias que nosotros miramos. Por ejemplo, lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Cuando en este mapa nos deja ver que todo esto era la antigua Unión Soviética y que se fragmentó en todos estos países que ustedes pueden ver: Letonia, Lituania, Estonia, Bielorrusia, Moldavia, Ucrania, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán. Son varios, aproximadamente, me acuerdo que eran como 17, creo yo. Entonces, en Ezequiel 38 dice así: hijo de hombre, pon tu rostro hacia Magog de la tierra, perdón, dice: hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog de la tierra de Magog, príncipe de Ros. En esta versión de la Biblia dice Ros, y cuando vamos a investigar un poquito más, o nos profundizamos en eso, de ahí sale la palabra Rusia. Después sigue Mesec y Tubal y profetiza contra él. Dice: di así dice el Señor Dios, he aquí estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Después dice: te haré dar vuelta, pondré garfios en tus quijadas. Yo le decía la otra vez, comentaba con unos hermanos, que esto que está aconteciendo, cuando nosotros veamos, que yo no sé si va a ser Putin o va a ser otro presidente, pero cuando nosotros miremos que Putin, o en este caso Gog, que es Rusia, se voltee, gire y mire hacia la parte de abajo, entonces nosotros vamos a poder dar cuenta que se va a empezar a cumplir totalmente esta profecía. Dice: y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos bien equipados, una gran compañía con paves y escudos, todos ellos empuñando espada. Después menciona otros nombres. Cuando nos vamos aquí a Ezequiel 38, menciona Persia, que hoy en día es Irán. Se le cambiaron el nombre. Y después está Etiopía y Put, con ellos todos escudos y yelmos. Y otra vez vuelve a aparecer Gomer, dice, con todas sus tropas. Bet Togarma de las partes remotas del norte, con todas tus tropas. Muchos pueblos están contigo. Después dice: disponte y prepárate tú. Y después nos vamos a Ezequiel 38:9. Dice: tú subirás y vendrás como una tempestad. Serás como una nube que cubre la tierra y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Dice: así dice el Señor, sucederá en aquel día que pensamientos vendrán a tu mente y concebirás un plan malvado y dirás: subiré contra una tierra indefensa. Cuando leemos esta frase, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, me trae a la memoria aquel versículo donde menciona a un querubín que dijo: y subiré y pondré mi trono. Entonces ustedes saben que ahí está hablando de aquel querubín que tenía pues un lugar privilegiado. Entonces quiere decir de que, bueno, nuestro Señor tiene control de todo, pero que esto que está aconteciendo no es solo en lo físico, sino que hay algo espiritual y que hay una pelea en los ámbitos celestiales que proviene también de parte, en este caso, de las tinieblas. Dice que habitan, y dice después, dice: los que viven tranquilos, que habitan confiados, que habitan todos ellos sin murallas, sin cerrojos ni puertas. Dice: para tomar botín. Cuando nosotros nos ponemos a investigar un poquito más, amados hermanos, dice: para tomar botín, y entre las preguntas que nos podemos hacer nosotros es: ¿qué botín puede ir a buscar a las tierras de Israel? Hace poco salió una noticia de que Israel descubrió en las aguas de Israel, y ahora ellos pueden fabricar, en este caso, gas, que es importantísimo porque, como ustedes pueden ver, en el caso de toda Europa, ahorita Putin les cerró la llave y ellos tienen un gran problema, porque yo le decía ayer a mi esposa que nosotros aquí, gracias a Dios, solo vimos las noticias, pero en el caso de los ucranianos y de la mayoría de los europeos, para ellos sí es bien difícil, porque el invierno de ellos no es como el invierno de nosotros, que pues solo sentimos un poquito de frío. No, allá sí cae nieve. Y en este momento ellos no tienen calefacción, no tienen luz. Ellos sí están pasando por una situación bien difícil.
para traerlo un poquito más acá con nosotros y hacernos un poquito más sensible. Es como que a nosotros nos dijeran, después de todo lo que nos hemos esforzado por construir nuestra casa o por todo lo que nos esforzamos por pagar donde vivimos, y que un día de la noche a la mañana nos tengamos que ir y dejar nuestro trabajo, dejar salir huyendo y dejar a los niños sin estudio, así que sin alimentación. O sea, para nosotros, bendito sea Dios, nacimos en este hermoso país, Guatemala, pero los que están allá sí están sufriendo, amados hermanos. Y nosotros podemos ver el principio de esa profecía hoy. Después sí, dice, para proceder al saqueo, para volver tu mano contra los lugares desolados, ahora poblados, y contra el pueblo reunido dentro de las naciones, que ha adquirido ganado y posesión, que habita en medio de la tierra. Como ustedes pudieron leer aquí, dice, pueblo reunido entre las naciones. Y nosotros sabemos, nos han enseñado que fue el pueblo de Israel, el que pues estaba disperso por todos los países de la tierra, y que en 1948, el 14 de mayo, ellos pues tuvieron la bendición para ellos de volverse un país. Entonces ahí se cumplió parte de esta profecía. Después dice, Saba y Dedán y los mercaderes de Tarsis, con todos sus pueblos te dirán, has venido para tomar botín. Aquí, cuando nos ponemos a ver un poco más estos nombres, también habla de otras naciones. Yo ya no lo puse porque, pues por el tiempo, pero lo único que van a hacer esas naciones es decir, has venido para tomar botín, has reunido tu compañía para saquear, para llevar plata, oro y para llevar ganado y posesiones para tomar gran botín. Después dice, por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog. Otra vez, nosotros decimos que es Rusia. Dice, sí, aquí. Bueno. Después nos pasamos al 16, dice, subirá contra mi pueblo Israel como una... Ahí me lo volví a pasar, ¿no? Perdón, hermanos, pero yo lo que les quería decir es que nosotros debemos de estar atentos a lo que está aconteciendo allá, porque en realidad lo que la palabra de Dios dice se va a cumplir. Y nosotros somos una generación bendecida porque se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y la palabra de Dios dice que cuando estas cosas empiecen a suceder, que nosotros nos debemos de erguir y de levantar nuestra cabeza, porque se acerca vuestra redención. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón. A mí me da a veces como tristeza de ver de que aquí le está hablando a cristianos, porque cuando nos damos cuenta, cuando platicamos estos temas, hay cristianos que hasta el día de hoy todavía preguntan, ¿y qué es lo que está pasando allá? Y a pesar de ser cristianos que aman al Señor, no saben lo que está pasando a su alrededor, y nos damos cuenta que el qué hacer de cada día, que las necesidades que tenemos como humanos, pues nos tiene a veces con la cabeza hacia abajo, y que nosotros como cristianos que tenemos una esperanza dentro de nuestro corazón, debemos de tener nuestros ojos hacia el cielo, esperando que nuestro Señor Jesucristo pues aparezca para que Él tenga misericordia de nosotros, y como dice aquel versículo, que pongamos toda nuestra esperanza en la gracia que ha de venir, porque esa es la única salida de este, así que de este planeta, más o menos. En este planeta las cosas se van a poner feas, bien feas. Por ejemplo, la noticia del día de hoy es que lograron tomar unas fotografías, y lo que se ve ahí es de que en este caso Putin, el ejército ruso, ya tiene no sé cuántos aviones ya listos con, así que con un par de bombas para volver a retomar lo que el ejército ucraniano le logró quitar. Entonces, la invitación es a que nosotros busquemos al Señor, porque yo le decía al Señor, sí, gracias a Dios, pues sabemos lo que está aconteciendo, pero ¿y cómo estamos nosotros dentro de nuestro corazón? A veces no basta solo el saber, sino que debe de ir el conocimiento, acompañado de una redargución, o que el Espíritu Santo de Dios nos redarguya dentro de nuestro corazón y nos convenza, como dice la palabra, de pecado, de justicia, para que nosotros nos miremos y que nos demos cuenta que en estos escenarios que nos han enseñado a nosotros, todo, absolutamente todo apunta a que nuestra redención, amados hermanos, pues está pronto. Esto es de parte mía, pues perdón que me equivoqué ahí, quiera que no, como humano uno se pone nervioso,
eso es de parte mía todo. Que Dios los bendiga. Gracias, pastor. Y amén. Gracias, hermano Luis, que Dios te bendiga. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte y vamos a platicar un poquito de esto que el apóstol le ha hecho tanto énfasis y que pues Dios ha puesto en mi corazón que le hagamos un poquito de seguimiento. Ahorita les voy a presentar algo que me llamó mucho la atención estudiando. Solo déjenme presentar. Vamos a ver. Una ventana. Ok, compartimos. Ocultar. Pero no es esta la diapositiva, es esto. Yo quiero que pongamos atención un poquito a Joel 3:9. Fíjese bien. Cuando nosotros vamos a Joel 3:9, estamos viendo, leemos, proclamad esto entre las naciones. Preparaos para la guerra, despertad a los valientes, acérquense, suban todos los soldados. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es cuando nosotros leemos un pasaje y queremos entender qué es lo que Dios nos quiere decir. Nosotros tenemos dos grandes herramientas para esto. La primera, y esa debe ser, es por revelación del Espíritu Santo. Y la segunda es por el estudio de la palabra, que también debiese estar guiado por el Espíritu Santo. Yo creo que se quedó congelada con ustedes donde dice horarios de culto, ¿verdad? Sí, vamos a ver qué pasa. Sí, pastor. Vamos a volver a despresentar. Creo que es el dejar de presentar. Vamos a ver ahora. Voy a usar toda mi pantalla. Entonces me pongo en toda mi pantalla, tal vez ahí me va a servir. Ahorita va a salir usted en pantalla, pero... Ok, vamos a ver, ahora sí. Vamos a poner acá abajo el 3:9. Muy bien. Entonces, les decía, el profeta Isaías dice lo siguiente: a la ley y al testimonio, el que no os conteste con este dicho, no le ha amanecido. La ley es la palabra y el testimonio es el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros estudiamos, necesitamos que el Señor nos guíe, nos diga. Por ejemplo, yo tengo, estudiando la Biblia, tengo una sospecha muy adentro acerca de hacia dónde va el año entrante. Y ya se la comenté al apóstol y no me contestó. Eso quiere decir que no voy tan mal. Porque si hubiera sido no, me hubiera mandado a decir no. Pero cuando me dijo, no me contestó, eso me dijo, puede ser, pero no vaya a estar hablando de eso. Y entonces sale entendido por señas. Pero entonces, fíjese bien, vayamos a lo siguiente. Mire, pues, yo le puse aquí 3 partes de esto. Proclamad, naciones y preparaos. Fíjese bien cómo cuando nosotros vemos estas 3 palabras y nos vamos al hebreo, yo en realidad me llevé una pequeña sorpresa. Lo primero es proclamad. Esta palabra en el hebreo se dice más o menos así, me faltó la tilde, kará. Pero es la misma palabra que se usa en Isaías 61:2, cuando dice, me ha enviado el Señor a proclamar el año favorable del Señor. Entonces, es el mismo tipo de proclama. Y nosotros hemos entendido que al menos a nosotros como misión, como tribu, Dios nos ha estado hablando desde hace 26 años. Nos ha estado enviando un mensaje para saber qué cosas tenemos que hacer, qué cosas tenemos que adquirir durante ese tiempo profético, y que obviamente la proclama, esa profecía persiste, porque estas proclamas se basan en una proclama.
la proclama del año favorable del Señor. Todas las demás proclamas van encajando dentro de esta proclama. Entonces, cuando nosotros vemos que se va a proclamar, estamos hablando que Dios antesito, lo va a anunciar, lo va a decir, bueno, ese es el momento, ok, y yo creo que ya lo hizo, proclamar, eso es lo primero. Ahora bien, es interesante que la proclama es a las naciones, y esta palabra que se usa aquí, naciones, es la 1471 en el diccionario Strong, y se dice Goy, y significa gentiles. No está hablando del pueblo de Israel como tal, el pueblo nacional, sino está hablando al pueblo, a la iglesia que está conformada por judíos y por gentiles, pero está hablando a la iglesia judío-gentil, pero no al pueblo nacional de Israel como tal. Entonces, es una proclama, es algo que Dios está anunciando. ¿A quién? A la iglesia, a la iglesia. Pero a mí me llamó mucho la atención cuando dice proclamad esto entre las naciones. Y algunas versiones ponen 2 puntos. Preparaos, preparaos, ¿ok? Pero esa palabra preparaos es esta, 69:42 en el hebreo, se dice kadash, y quiere decir santificar, ser santo. Y también quiere decir, y esto no lo puse aquí, se me fue, ser limpio. Ok, entonces, cuando nosotros vemos proclamad esto entre las naciones, preparaos, lo que el Señor está diciendo es santifíquense. La manera para prepararse para la guerra es estar santificados, es santificarnos. Esa es la manera en la cual nosotros nos tenemos que preparar para esta guerra. Ok, muy bien, sigamos un poquito. Como le dije, aquí se me olvidó poner aquí arribita, o lo puse y no lo grabé. Kadash quiere decir ser limpios. También quiere decir ser limpios, santificar, ser santo. Ser limpio está en el diccionario Strong's y santificar y ser santo se lee en el diccionario Vine. El diccionario Strong también pone santo, santificarse, apartarse. Entonces, la manera, lo que está pidiendo para que nosotros nos preparemos para la guerra es que nos tenemos que santificar. Esa es la manera de prepararnos. Ok, muy bien. Ahora bien, fíjese bien, ser limpio es sinónimo de santificarse. Ser limpio es sinónimo de apartarse. Acuérdese que santificarse es apartarse para Dios, buscar la santidad. Hay 2 palabras que en la Biblia tienen la connotación de apartarse. Uno es la muerte, porque la muerte como tal en la Biblia, como concepto, no es solamente la pérdida de la vida física, sino la muerte en el concepto global de la Biblia es apartarse de Dios. Mientras que la palabra santificarse, la palabra santo quiere decir apartado para Dios. Entonces, nosotros, ¿cómo nos santificamos? Apartándonos para Dios. Ok, hemos aprendido del versículo que dice, buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, sin la cual, singular, sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿cómo vamos a encontrar la santificación? Buscando la paz. Al buscar la paz, vamos a encontrar la santificación. Muy bien, esa es una forma.
Pero si el concepto, Kadash, también es ser limpio, entonces nosotros tenemos que entender que una manera de apartarnos para Dios, una manera de santificarnos para Dios, una manera de ser santos, está en relación a ser limpios. Entonces, para podernos preparar para la guerra, tenemos que buscar nuestra limpieza. Al buscar nuestra limpieza, vamos a encontrar también la santidad. La paz nos va a hacer encontrar la santidad. Limpiarnos nos va a hacer encontrar la santidad. Ok, muy bien. Ahora bien, nosotros tenemos que entender qué es ser limpio. Le voy a poner un ejemplo. Los perfumes, por ejemplo, se inventaron en la época de los reyes de Francia. ¿Por qué? Porque los cuatillos no se bañaban. La nobleza no necesitaba bañarse. Ese era el concepto de ellos, porque ellos eran nobles, porque ellos eran, entre comillas, de sangre azul. No necesitaban bañarse. Ok. Entonces, como no se bañaban, obviamente olían mal. Entonces, para eso inventaron los perfumes. Usted ha visto en las películas que tanto los hombres como las mujeres, cuando tenían reuniones, usaban unas especies de pelucas blancas, y esas pelucas blancas, parte de su característica es que tenían atravesados usualmente dos alfileres gruesos, largos, ya no serían alfileres, ¿verdad? Más o menos como las hojas, con las agujas de crochet, tenían dentro de las pelucas hombres y mujeres. Yo cuando era chiquito y miraba las películas decía, eso les sirve para agarrarse esa peluca y se la ponen, pasan eso entre el pelo y la fijan, pero no. Esos, no recuerdo el nombre que tienen, tenía un nombre, eso lo usaban ellos y se los tocaban y hacían movimientos para rascarse la cabeza porque estaban llenos de piojos y de liendres. Pero el concepto de ellos, de limpieza, era que ellos no necesitaban, se bañaban 1 o 2 veces al año. 1 o 2 veces al año. Ok, así hayan dado a luz, eso era ser limpio. Un concepto de limpieza. Alguien de la Facultad de Medicina de la San Carlos fue a hacer un intercambio a Francia. Y como es nuestra costumbre, él se bañaba casi todos los días. Casi todos los días se bañaba. Entonces sus compañeros franceses, que se dieron cuenta que él se bañaba todos los días, se acercaron a preguntarle, pero le estoy hablando de 1988, 84, 86, 88. Se acercaron sus compañeros de clase y él compartía cuarto con un par de franceses también y le preguntaron que si tenía alguna enfermedad en la piel por la cual él se tenía que bañar todos los días, porque los franceses tienen su propio concepto de limpieza y por algunas razones, entre ellas que allá el agua es muy escasa, no se bañan todos los días. Pero es el concepto de ellos de limpieza. Yo de niño conocí a una señora, primero conocí a un hombre que se bañaba cada 8 días, él no se bañaba, ok, y era muy cercano a mí por familiaridad y me decía, mira, mi hijo me decía, la cáscara guarda al palo, me decía. Así, y se bañaba cada 8 días. Y a mí me constaba que se bañaba cada 8 días porque lo visitábamos en su casa y el sábado se estaba bañando. Ok.
concepto de limpieza, concepto de limpieza. O sea, ahora nosotros tenemos que entender en cuanto a la santificación, cuál es el concepto de limpieza que la Biblia dice y cómo limpiarnos. Y entonces, fíjese bien, mire pues, esta es una nueva versión internacional 1984. Segunda de Reyes 5:10. Entonces, Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Así tu piel sanará y quedarás limpio. Ok, ¿de quién está hablando? Está hablando de aquel capitán de los ejércitos de Aram, Naamán, que la Biblia dice que era un hombre valiente, pero leproso. Ok, entonces si yo agarro este final del versículo que le estoy diciendo, valiente, pero leproso, y me voy nuevamente a Joel 3:9, donde dice despertad a los valientes. Entonces tengo que entender que los valientes están dormidos. Pero si voy al pasaje que le acabo de decir de Segunda de Reyes, capítulo 5, el versículo que dice que era Gibor, valiente, pero leproso, tengo que entender que la Biblia me está enseñando que hay valientes que están leprosos, que hay valientes que tienen lepra, que hay valientes que para poderse incorporar al ejército, para poderse preparar, tienen que limpiarse. Por lo tanto, tienen que apartarse de la lepra. La lepra en la Biblia es figura del pecado y poderse limpiar. Entonces, fíjese bien. Escogí esta versión porque dice zambúllete. Naamán tenía lepra. Rápidamente la historia de Naamán. Ellos hacen una incursión al pueblo de Israel y llevan cautiva una jovencita como esclava que termina en la casa de Naamán. Y entonces la jovencita se da cuenta que el hombre tenía lepra. Muy probablemente el olor era característico, muy probablemente cuando le lavaba su ropa miraba las manchas que quedaban de las úlceras de la lepra en la ropa. Obviamente miraba que no se descubría el rostro frecuentemente y sabía que tenía lepra. Entonces esta mujer le dice: si mi señor supiera que en mi tierra hay profeta que podría sanarlo. Entonces, pues la esposa se lo dijo y obviamente Naamán dijo, bueno, una oportunidad de limpiarme, porque para ese tiempo no había medicina para la lepra. Actualmente hay, pero no es totalmente efectiva en todos los pacientes. Entonces usted sabe la historia. Va Naamán primero con el rey de Israel y el rey de Israel y le lleva regalos y todo y le dice, lo mira como una intención de guerra y dice, ¿cómo voy a sanarlo yo? Esto es lo que quieren hacer, la guerra. Y llega a oídos de Eliseo, lo que había dicho el rey. Entonces le dije, llamen a Naamán, si aquí hay profeta. Entonces, fíjese bien, parte del proceso para llegar a ser limpio es que haya profeta. Es entrar en relación con el ambiente profético. Profeta viene en el griego, viene de la palabra profetes, que quiere decir uno que habla por otro, en el sentido de que alguien está hablando por Dios, que Dios le habla a él y él dice lo que Dios le dijo. Entonces, para nosotros poder ser limpios, una manera en la cual podemos alcanzar la limpieza, podemos alcanzar la santidad, podemos prepararnos para la guerra, es entrar en relación con los ambientes proféticos. Y tenemos que aprender a discernir. Dios
nos ha dado un ambiente profético. ¿Dónde nos ha dado un ambiente profético? ¿Ok? Nos han dado un ambiente profético en la iglesia. Uno no tiene que desechar las profecías. Uno tiene que ponerle atención a las profecías que se levantan dentro del culto. Dios puede hablarle a uno. Ok, el apóstol Pablo dice, en parte hablamos, en parte profetizamos. Ok, cuando alguien está exponiendo la palabra, en parte está profetizando. Yo, dentro de las experiencias personales que yo he tenido con esto, cuando yo era discipulador, en una oportunidad llegué a la casa de unos hermanos y yo llevaba mi tema preparado y todo, pero para ejemplificar el tema que yo estaba dando, que era devocional, les dije, eso es como una pareja que no se pone de acuerdo. Él dice que hay que comprar una televisión y ella dice que hay que comprar una estufa nueva. Y se pelean y esto y otro, y el tema. Y el tema era que se tenían que poner de acuerdo, hacia ahí iba el tema. Entonces, al terminar de enseñar, porque en ese tiempo los discipulados, pues al terminar le dan unas tacitas de café y un su panito con algo. Y comíamos y uno se quedaba platicando un ratito. Me dicen ellos, hermano, es que Dios lo mandó. Antes de que usted tocara el timbre, nosotros nos estábamos peleando, que es porque mi esposa me decía que teníamos que comprar la estufa y no teníamos que comprar la tele. Dios les mandó a hablar, es que Dios Dios es Dios. Usó a una burra, entonces, para hablar, entonces, hablarle al profeta caído. Entonces, lo primero, para ser limpios, hay que estar en contacto con la bendición profética. Y parte de la bendición profética es que el profeta puede ayudar a que la persona termine limpia. La Biblia dice que el que recibe a un profeta, bendición de profeta. Entonces, ok, lo primero, para ser limpio, hay que estar en relación con la atmósfera profética de Dios. Y después le dice, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Ok, ve y zambúllete, ve y sumérgete. Zambullir quiere decir, en el español, quiere decir meter a alguien violentamente debajo del agua. Eso quiere decir zambullirse. Ok, y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Así tu piel sanará y quedarás limpio. Muy bien. Entonces, antes de hablar de zambullirse, hablemos del río Jordán. El río Jordán Jordán quiere decir el que desciende, el que se humilla. Entonces, el que quiere ser limpio tiene que tener una actitud humilde. Y lo vemos en la misma historia de Naamán el profeta. ¿Ok? En la misma historia de Naamán el profeta, vemos cómo cuando él llega con el profeta no le sale al encuentro, le manda a su criado. Y entonces viene Naamán y dice, yo pensé que el profeta iba a salir, iba a hacer un ademán, iba a quedar limpio. Él llevaba su concepto de quién lo tenía que atender. Y el profeta Dios empieza a trabajar con el orgullo de Naamán. Y cuando le dicen esto, zambúllete 7 veces en el río Jordán, dice que se puso enojado, dice que se airó y se dio la vuelta y dijo, ¿acaso no son el Farfán, y se me escapa el nombre del otro río, mejores que este sucio Jordán? Era orgulloso y se va. Entonces, Dios empieza a tratar con él. Le manda a sus siervos, a sus criados, se los manda y le dice, Señor, si el profeta no te hubiese dicho que hicieras algo muy grande como subir una montaña,
montaña, o ir hincado en maicíos hasta Esquipulas, una hazaña, ¿no lo hubieras hecho con tal de estar limpio? ¿Por qué si te pide que te sumerjas 7 veces, por qué no lo haces? Pero le hablaron los criados. ¿A quién? Al capitán, al valiente guerrero, dice la Biblia, al que Dios había usado para darle victorias al rey de Aram, al que era el más cercano al rey de Aram, tratando con su orgullo. Ok, entonces va el hombre y se sumerge 7 veces. Entonces, ¿qué hace él? Cuando deja su orgullo, puede obedecer. Ok, entonces para ser limpio hay que estar en contacto con la atmósfera profética, pero hay que tener humildad para obedecer, y eso nos va a llevar a la limpieza. Ahora vamos con zambúllete, 7 veces en el río Jordán. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de las 7 facetas del bautismo. Acuérdese que la Biblia dice que hay una fe y un bautismo. Pero cuando vemos en la Biblia habla de 7 diferentes bautismos, que es un solo bautismo y son facetas del mismo bautismo. Porque cuando decimos un solo bautismo solamente con hablar del bautismo en agua y el bautismo en Espíritu Santo, entonces ahí hay 2 bautismos, ya no es uno solo. Ahí hay 2 bautismos. Entonces, cuando dice un solo bautismo, está hablando del concepto de bautismo. Entonces, nosotros tenemos que ser bautizados en agua, nosotros tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo, nosotros tenemos que ser bautizados en la palabra, nosotros tenemos que ser bautizados en Cristo, nosotros tenemos que ser bautizados en fuego. Vamos a ver, ahí van 5 y las otras 2 se las dejo. Pero la idea es esta. Meterse debajo del agua, bautizarse, ¿ok? Y quedarás limpio. Eso necesitamos para quedar limpios. Muy bien. Prosigamos. Mire pues, Mateo 8:3, hablando de la lepra. Y extendió Jesús la mano, lo tocó, diciendo, quiero ser limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Aquí hay otro concepto. Aquí se acerca un hombre leproso. Le digo, la lepra es figura del pecado. Y se acerca al Señor Jesucristo y le pregunta, le dice, si tú quieres, puedes limpiarme. Entonces viene el Señor Jesús y extiende la mano y lo toca, pero le dice, quiero. Aquí viene un concepto. Dios quiere limpiarnos. El Señor quiere quitarnos la lepra. El Señor quiere quitarnos el pecado. El Señor quiere limpiar nuestro carácter. El Señor quiere limpiar nuestra genética. Porque hasta eso hay que limpiar. El Señor quiere limpiarnos. ¿Ok? Él quiere. Pero ¿qué pasa cuando un hermano cae en pecado? Se siente indigno, cualquiera, pero se aleja porque cree que no puede llegar a la iglesia, que es indigno, que es hipócrita. Y entonces viene el enemigo y cumple su propósito, porque acuérdese que el enemigo tiene para trabajar con los cristianos, primero los tienta. Y ya que los tentó y se los hizo caer, primero los acusa. ¿Ok? Después de acusarlo, los condena. Y después de condenarlos, los separa. Eso está en el libro de Romanos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? ¿Quién me separará del amor de Dios? 3 facetas. Entonces, si alguien peca, si alguien tiene lepra, lo que hace el enemigo es que quiere alejarlo. Pero lo que Dios quiere es que se acerque. Cuando uno mira el contexto, dice, y acercándose un hombre leproso al Señor, acercándose un hombre leproso. Entonces nosotros nos tenemos que acercar
Cuando tenemos cosas que son pecado, que hay que limpiar, tenemos que acercarnos y entender que Él quiere limpiarnos. Concepto para ser limpios es que Dios no nos acusa, Dios quiere limpiarnos. Fíjese bien. Salmo 51:7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Ah, ok, muy bien. Entonces, no es lo mismo ser puro que ser limpio. La Biblia dice, purifícame, hazme puro, ¿ok? Entonces, para ser limpios necesitamos ser purificados. Y aquí nos metemos en un tremendo problema. Hay una versión que dice, púrgame y seré limpio. Yo no sé si alguna vez a usted le dieron purgante, pero a mí mi mamá me ponía a la par de la pila, lo hizo 2 veces, y ahí estaba una cosa que se llamaba aceite de ricino, horrible, asqueroso, como usted no tiene idea. Entonces agarraba una cucharadota de aceite de ricino y uno estaba a la par de la pila por si uno vomitaba, y le tapaba la nariz, y en la otra mano el cincho, la paleta estaba cerca de la pila por si uno no se dejaba, le tapaba la nariz, le metía la y después agarraba un poco de limón y sal, se lo ponía uno en la boca para quitarle el sabor. Y después una diarrea, una purga. ¡Ah, qué horrible! Va, ok. Entonces a veces nosotros tenemos que ser purgados. ¿Por qué? Porque nosotros, así como el cuerpo, algunas veces se contamina con parásitos. Así nosotros nos podemos contaminar con espíritus inmundos. Entonces necesitamos ser purificados, nos necesitamos contaminar. El apóstol enseñaba el día de hoy en Pastores, no, ayer en la noche, enseñaba cómo aquel que se levanta contra una autoridad puesta por Dios se está levantando en contra de la gloria angélica que lo cubre. Pero también él usó eso para decir que hay personas que están manipuladas por espíritus inmundos que los hacen tomar actitudes que hacen que la gente haga cosas que no están bien, no son puros. Algo puro es algo que no está mezclado, ¿ok? Entonces hay personas o cristianos, y a veces algunos dicen no, pero algunas veces sí necesitamos que nos den una nuestra buena, que nos echen flit y algo así. ¿Para qué? Para purificarnos. Porque al purificarnos, vamos a ser limpios. Al purificarnos, vamos a ser limpios. Necesitamos ser purificados. Ok. Cuando habla con hisopo, habla de rociamiento, pero eso lo vamos a ver desde esa óptica, desde otro versículo, si nos da tiempo. Ok, va. Ahora mire esto, pues. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Cuando uno va a ver esta palabra, crea, es la palabra vará, crear. ¿Ok? Entonces, nosotros necesitamos que Dios venga y haga un milagro en nosotros. ¿Ok? Nuestro corazón necesita un trasplante. Muchas veces, nuestro corazón a veces necesita que se le quite la carne. ¿Ok? El prepucio, la circuncisión del corazón. ¿Ok? Pero a veces, para ser limpio, necesita que sea creado
que Dios haga un milagro y transforme. Cuando va Saúl, después de que fue ungido por Samuel, Samuel le dice que va a encontrar una compañía de profetas y que va a profetizar. Entonces él encuentra la compañía de profetas y dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre él y mudó su corazón, cambió su corazón en otro hombre. Creó otro corazón en Saúl, lo cambió, él lo echó a perder, ¿ok? Pero nosotros necesitamos ir con Dios y decirle, Señor, yo lo que necesito es un trasplante de corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y lo está pidiendo David, y está en el Salmo 51. Y David ya había matado al gigante, y David había tenido grandes proezas. David ya había traído el arca del pacto, ya el arca del pacto estaba a la par de donde él vivía. Ya era el rey de Israel, ya él, pues, era el rey. Ok. Entonces, viene Dios, viene David y peca y Betsabé y lo que usted quiera. Y en el Salmo 51 en el Salmo 51 dice, Señor, solo contra ti he pecado, y le empieza a pedir. Pero primero reconoce la causa de su pecado. Dice, en pecado fui concebido y en iniquidad fui dado a luz. Y más adelante dice, como yo estoy, como mi genética, o sea, yo pues fui engendrado alrededor de una atmósfera de adulterio, porque eso es lo que está diciendo. Entonces la genética de mi corazón está contaminada. Necesito un milagro creativo. Crea en mí un corazón limpio, porque a pesar de haber matado al gigante, a pesar de no haber querido matar a Saúl, a pesar de haber peleado las batallas del Señor, a pesar de todo lo bueno que he hecho, mi corazón no estaba limpio. Había un pedazo que no estaba limpio y me hizo pecar. Entonces necesitamos ser limpios. Ok, muy bien. Miremos este otro. Mire esto. Sus sacerdotes, Ezequiel 22:26, han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia. Entre lo inmundo y lo limpio, fíjense, no han enseñado a distinguir. No han enseñado a distinguir. Para ser limpio, ¿ok? Tenemos que ser enseñados a distinguir para hacer una diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Porque si nosotros nos ponemos en relación con lo inmundo, vamos a quedar impuros y vamos a necesitar limpieza. Eso está en figura en las leyes del antiguo pacto. Por ejemplo, alguien que tocaba un muerto quedaba inmundo. Alguien que tocaba una mujer en su periodo menstrual quedaba inmundo. Un hombre que tenía un sueño húmedo quedaba inmundo y tenía que purificarse para limpiarse. Entonces nosotros tenemos que conocer la diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Claro está, aquellas eran leyes que tienen una sombra para nosotros. Entonces, si nosotros nos ponemos y estamos en contacto con lo inmundo, ¿ok? Si no hacemos diferencia entre lo inmundo y tocamos lo inmundo y nos mantenemos con lo inmundo, no vamos a poder mantenernos limpios. ¿Ok? Pero para poder hacer eso, se necesita lo siguiente, Ezequiel 44. Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir, ¿cómo? Con enseñanza, entre lo inmundo y lo limpio.
Ok, es ahí donde muchas veces nosotros hacemos referencia, acerca de la Navidad. Nosotros hablamos de esto, enseñamos sobre esto, pues se nos ha hecho rema y entendemos que eso no es limpio, que eso está contaminado, que eso es impuro y que el cristiano que se está relacionando con esto, que se está relacionando con la fiesta de ir a visitar a los muertos, que se está relacionando con música que es del mundo, que no es pura, ¿ok? No va a poder permanecer limpio porque se está contaminando. Entonces, la enseñanza nos ayuda a discernir entre lo inmundo y lo limpio. ¿Para qué? ¿Ok? Para que podamos escoger lo limpio. Al estar en relación con lo limpio, vamos a ser limpios. Ok, me voy a apurar un poquito. La culpa fue del hermano Luis, que nos dio una preciosa explicación. Lucas 11:41. Fíjese bien. Dar más bien de lo que está dentro como obra de caridad. Y entonces todo os será limpio. Esto era lo que yo le decía a usted el martes o el domingo. Dar. El dar. El dar. El principio del dar. La actitud de dar. Tiene unos beneficios. ¡Wow! Platicamos que nos va a librar del día malo, de la tribulación y la gran tribulación. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo verá el Señor, pero más adelante dice, cuando esté enfermo, él mullirá su lecho. Eso quiere decir que va a estar enfermo, pero como Dios va a venir y decir, te tocó enfermarte, pero tranquilo, te va a dar COVID, pero a vos, como le has dado al pobre, tranquilo, un catarrito no te va a dar post-COVID ni nada así, yo voy a morir tu lecho porque le diste al pobre. Pero ahora, mira esto, dar. Le está hablando a los fariseos, les acaba de decir que ellos limpian el plato por fuera, pero dejan la inmundicia adentro. Y les dice, ¿saben cómo tienen que hacer para limpiar su plato por dentro? Den obras de caridad. Esa palabra es el emosune, obras de caridad. Entonces todo será limpio. El darle al pobre con un corazón adecuado, ¿ok? Nos deja limpios. Interesantemente, en el versículo 42 les dice, vosotros diezmáis el comino, el diezmo y el eneldo, pero os has olvidado de la misericordia y la justicia de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que dar, ¿ok? Acordándose de la misericordia y de la justicia de Dios, ¿ok? Entonces, el dar nos limpia. Y yo no le voy a pedir ofrenda ahorita, yo solo le estoy enseñando. Está escrito y está muy claro. Mire este otro. Juan 15:3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra limpia. La palabra, cuando nosotros oímos un mensaje y el que lo da tiene palabra de parte de Dios, explica la palabra, la profecía profética, la palabra profética más segura, usa la palabra, ¿ok? La palabra limpia, la palabra limpia, la palabra limpia. Ok, ahorita terminamos. Ok, Jesús le dijo, Juan 13:10, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, pero no todos. Hablando de Judas. Ok, entonces, fíjese bien, el que está bañado no necesita lavarse, excepto ¿qué? Los pies.
¿De qué nos habla? El lavar los pies en la Biblia es figura de la ministración, lavar el caminar. Entonces, una manera de alcanzar limpieza es por medio de la ministración. Hay cosas que a veces no son ni siquiera pecado y la Biblia dice que nosotros tenemos que despojarnos del pecado y del peso que tan fácilmente nos envuelve. Entonces hay cosas que son peso y tenemos que sacarlas de nuestro corazón. Miren, yo le doy un ejemplo. Yo no estoy en contra de que usted se levante a las 4 de la mañana a ver perder a Argentina. Ni que aparte su tiempo para ver cómo Francia fue eliminada por Túnez. Eso no. Pero que el fútbol sea una pasión tan grande que le consuma tiempo a su trabajo, a la iglesia, a su familia, eso ya va cayendo en idolatría. Eso es un peso. Ese es un peso. Ya que se agarre que yo soy de Argentina y vos de Francia y se agarren a trompadas. Las trompadas es el pecado, pero el peso es lo que los llevó a agarrarse a trompadas. Y así hay otras muchas cosas. Hay hombres que no pecan, que no voltean a ver una falda, pero que ellos mismos se tienen que poner. Yo no sé si usted se acuerda las carretas de basura antes, como los burritos o las mulitas la iban jalando, y para que la bestia de carga no se desviara de su camino, le ponían un par de cosas aquí para que viera para el frente. ¿Ok? Hay cristianos que necesitan, adentro tienen la tentación, entonces tienen que poner un par de cosas aquí para no voltear a ver, pero tienen el peso adentro. Tienen que estar, hay que limpiarse. ¿Cómo? Ministrándose. ¿Cómo? Ministrándose. Y no vaya a creer que le dije al que tiene peso o que ese problema de voltear a los lados, que es como esos animalitos, ¿no? Yo le puse el ejemplo del animalito, no le estoy diciendo animalito a él, mucho menos bestia de carga, ¿no? Fíjese bien. Hebreos 10:12. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Qué tenemos que purificar? Nuestro corazón. ¿Pero qué tenemos que purificar de nuestro corazón? La conciencia. Porque la conciencia, hay gente que tiene conciencia cautorizada. Pablo decía de sí mismo que él tenía una perfecta conciencia. Entonces, un apartado dentro de nuestro corazón, ahí está nuestra conciencia, nuestro juez. Entonces hay mala conciencia, pero hay conciencia pura, hay conciencia perfecta. Son 7 grados de mal, o sea, hay 7 malas conciencias y 7 buenas conciencias. Ok, ahora bien, ¿con qué limpio mi conciencia? Vamos a ver qué se me hizo. Es que son un montón. Aquí está, miren, fíjese bien. Primera de Pedro 3:21. Aquí empieza todo con la conciencia. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne. O sea, está hablando de la suciedad propia de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia. De una buena conciencia. Entonces, el bautismo en agua, cuando nos bautizamos en agua, nuestra conciencia queda neutra, ni mala ni buena, pero empieza la petición a Dios de una buena conciencia. Ahí arranca todo, en el bautismo en agua, en el bautismo en agua. Va. Ya con esto lo dejo en paz porque son varios más. Ok. Primera de Juan 1:7, fíjese bien. Usted sabe que la sangre de Cristo nos limpia, ¿sí? Entonces, una forma de limpiarnos es cuando nosotros somos rociados por la sangre de Cristo. Hay iglesias, doctrinas que dicen que eso no se hace, que no debería invocarse la sangre de Cristo. Pero
La Biblia dice que nosotros fuimos predestinados a ser rociados con la sangre del Cordero. Ok. Y la sangre del Cordero tiene una infinidad de beneficios, ¿ok? Nos hace aptos, nos hace libres, sí, pero entre una de estas es que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Hablamos nos limpia, ¿ok? Nos ayuda a santificarnos, pero fíjese bien, mas si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Entonces, ¿qué es el facilitador para alcanzar este beneficio de la sangre de Cristo? Que nosotros tengamos comunión los unos con los otros, comunión, coinonía, que nos amemos los unos a los otros. Eso es algo que Dios utiliza para abrirle las puertas a que venga la sangre de Jesucristo. Venga sobre nosotros y entre sus beneficios nos limpie de todo pecado. Entonces, para terminar, ok, proclamad esto en las naciones. Preparaos para la guerra. Ok, santificaos, apartaos, limpiaos para la guerra. Nadie que no esté en un proceso de que se esté apartando para Dios en la lucha. Eso no quiere decir que hay alguien ya perfecto. No, porque la Biblia dice que si alguien dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Entonces nosotros necesitamos una constante limpieza. Y mientras estamos en ese proceso de santificarnos, nos estamos preparando para poder ser parte del ejército que va a ser arrebatado. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, yo no sé cómo le fue a usted, pero a mí me gustó bastante y sentí rico compartirles esto que estamos platicando. Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda. No, dice James, ya se le cierran los ojitos al James. Ok. Amén. Cindy Gabriela Pamal. A ver, hermana Gaby. Abandonó la reunión. Apachó el botón que no era. Ok, muy bien. Demos un momentito y si no hay ninguna otra pregunta o ninguna otra aportación, aquí está, ya se volvió a amar. A ver, hermana Gaby. Buenas noches, hermanitos, que el Señor me les bendiga. Amén. Hermano, pues yo solo tengo una duda. Fíjese que con eso de la contaminación y todo eso, ¿verdad? Fíjese que para la empresa que yo trabajo, pues a mí me toca que coordinar lo que es parte de convivio. Ahorita en estos días, ¿no? Entonces, pues a mí se me hace que es, como le dijera yo, hablé con mi jefe y pues es parte de obligación mía, pues venir al convivio, parte de ver que la gente pues se suba a los buses, la gente que entre, ¿verdad? Sea la misma que va a salir y todo eso, o sea, estarme en el convivio desde que empieza hasta que termina por la gente, ¿verdad? Entonces, la verdad que sí se me complica, o sea, Dios conoce mi corazón y Dios sabe que realmente, pues, si estoy, es porque es parte de mi trabajo, ¿me entiendes? Entonces, no sé cómo influiría eso en parte de la contaminación para mí. Entonces... Bien, mire pues, hay algo que nosotros tenemos que entender y que la Biblia es clara. Y dice que la sana intención nos protege. Ok, el apóstol ha hablado de esto en varias oportunidades y el ejemplo que él ponía era precisamente esto. Ok, hay quienes hay convivio. Hay quienes no se ven obligados a ir al convivio, pero hay quienes, por razones de trabajo,
tienen que ir al convivio. Alguien tiene su negocio, está en un centro comercial. Y para estas fiestas, los requerimientos del centro comercial es que tiene que adornar de Nochebuena, tiene que poner aunque sea un pinito o lo que sea, y algunos pues lo que hacen es que ponen un texto bíblico alusivo a, pero tiene que cumplir la norma porque si no es multado, y él está alquilando, él no es dueño del local, él está alquilando, tiene que cumplir la norma, ¿ok? Entonces, allí, obviamente, le repito, la sana intención protege. Dios conoce su corazón, hermana Gaby, y Él sabe que usted se tiene que presentar a su trabajo, a esto. ¿Qué le digo yo? Bueno, hay excepciones. Una hermana en zona 5 trabajaba para un restaurante, se me va el nombre, no era Tefratelli, era otro. La cosa es que allí tenían que ir vestidas para el día de Halloween de algo, ¿ok? Y ella dijo, no, si no venís, te despido. Pues despídame, le dijo él. Eso sí, le dijo, yo lo estoy haciendo por razones de lo que yo creo, por razones religiosas. Y si usted me despide por mis creencias, entonces yo voy a acusarlo de, ¿cómo se llama? Discriminación religiosa. Y en Guatemala, acusar a alguien de discriminación y tener pruebas del tipo que sea, chacatay, eso es un lío terrible. Entonces, vino el dueño y le dijo, ¿sabes qué? Te pago tu noche y no vengas. Y se quitó el clavo. Claro, hay lugares donde se puede hacer eso, uno no se puede poner los guantes porque no. Pero, Gaby, la sana intención protege el corazón. Dios conoce su corazón. Entonces, pues usted va y le dice, Señor, tú sabes que yo estoy aquí por obligación. Y si le dan pierna, usted ore por la pierna, santifíquesela y cómasela tranquila, que Dios conoce su corazón. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias, le agradezco. Dios les bendiga a todos. Vaya, vaya. Hermana Elena, Dios le bendiga. Amén, papá. Sí, papá, el tema está bien lindo. Cuando usted decía que hablaba de que Dios nos da una conciencia nueva, ¿verdad? Así es, nueva. Quiere decir, esto quiere decir que obteniendo esa conciencia nosotros inmediatamente cuando se nos presenta algo, por ejemplo, algo que no es correcto delante de Dios, nuestra conciencia como que nos habla y nos dice, eso no está bien, eso no lo hagas, o como que oímos aquella voz apacible que fuera del Señor. Y entonces ahí es donde uno hace conciencia de no hacer las cosas. A eso se refería, papá, con una conciencia nueva. Dice es una aspiración a una buena conciencia. Uh-huh. Entonces, nosotros al bautizarnos, nuestra conciencia queda así, en neutro. Uh-huh. Pero, obviamente, el Espíritu Santo ya está trabajando con nosotros. ¿Qué tiene que venir? Nosotros tenemos que fortalecer nuestra conciencia, porque hay una conciencia fuerte dentro de estas, ¿ok? Uh-huh. Dentro de las conciencias que van subiendo, hay una conciencia fuerte. Entonces, la conciencia, para el lado positivo, para ascender hasta una conciencia perfecta, entonces nosotros tenemos que alimentar nuestra conciencia. Por ejemplo, nosotros tenemos que ser enseñados. Nosotros tenemos que ser enseñados fíjese bien, que dice, no tenemos que ser enseñados a saber qué es malo y qué es bueno. Nosotros tenemos que ser enseñados a discernir
Ujú. porque hay cosas, como, como dice el dicho, no hagas cosas malas que parezcan buenas ni buenas que parezcan malas. Entonces hay cosas malas que parecen buenas. Y ahí entonces nosotros necesitamos discernimiento. Amén. Discernimiento. Entonces, tenemos que ser enseñados. Tenemos que ser enseñados en qué es lo inmundo y qué es lo limpio. Ok, y ahí entra, porque el enemigo, la iglesia está totalmente contaminada de un montón de cosas que a Dios le parecen inmundas. Ok, Ujú. Yo entonces, pensaba que mi conciencia era Cristo. Yo imaginaba, yo decía mi conciencia de ser Cristo porque me imaginaba así, ¿verdad? Porque estoy con Él y es el que me va a dictar las cosas buenas que debo de hacer, pensaba yo. mira pues, Entonces, no, la conciencia es un juez interno, un juez interno. alguien que sopesa y que dice hagas o no hagas. Y hay conciencias sucias, entonces ellas no pueden tener un buen criterio. ¿Ok? Ujú. Entonces, Amén. sí, un día de estos vamos a hablar de las conciencias y cómo fortalecerlas y cómo Sí, hacerlas. está bonito ese tema, papá. Ay, Amén. gracias. Hermana Normita, Dios le bendiga, buenas noches. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Pensé que había otra pregunta, no me iba a dar tan rápido el tiempo. Fíjese, hermano, con respecto a también debemos de purificarnos con todo lo que publican y ver bien qué es lo que nosotros apoyamos, qué es lo que no debemos de likear, ¿verdad? Y porque yo siento que eso también nos contamina, porque muchos le dicen, ah, que qué bueno, ¿verdad? O le apoyan lo que dicen las personas, eh, no analizando bien, ¿verdad? Y yo siento que también todo eso nos puede contaminar, porque tal vez estamos apoyando cosas, tal vez solo por una palabra y tal vez todo lo demás está malo, ¿verdad? Y entonces, no sé si nos explica un poquito de eso, hermano, por favor. Es que, miren, pues las redes sociales, pues de una u otra manera, vinieron a cambiar nuestro estilo de vida. Yo no sé usted, pero yo en mis primeros años de vida no había teléfono, ni teléfono en mi casa. Me acuerdo que mi abuelita le mandaba telegramas a mi mamá. Así era, y yo aprendí a mandar, a ir a poner telegramas, había que ir uno a correos. Me acuerdo que una vez se enfermó gravemente no sé quién y había que avisarle a mi abuela que estaba en el Quiché, a correos a las 12 de la noche. Había una oficinita especial donde uno ponía sus telegramas de urgencia, centavo por palabra, creo que era lo que costaba en ese tiempo. Voy a imaginarse, ya he recorrido un poquito de tiempo ahora que lo miro para atrás. Ok, ha cambiado nuestra vida. Después que el teléfono, y eso cambió la televisión empezó a cambiar nuestra vida. Yo siempre pongo de ejemplo las telenovelas. Ahorita lo voy llevando por los medios de comunicación. Ok. Yo me recuerdo la primera telenovela que fue telenovela, aunque ya habían telenovelas gringas que no eran telenovelas, pero por ejemplo, mi mamá miraba una telenovela gringa que se llamaba, no me acuerdo, pero salía un famoso doctor Ben Casey, salía ahí. Y había otra serie gringa que se llamaba La Caldera del Diablo, puede imaginarse. Pero eran como novelas gringas, como series, como ahora les decimos series. Ok. Buenas noches, hermana Dina. Entonces, llevaban un mensaje y ahí uno podía contaminarse o no, pero ya todo lo que vino ya con la televisión, por ejemplo, si uno analiza El pájaro loco, miren lo que le estoy hablando, si uno analiza Mickey Mouse, si uno analiza todas estas caricaturas de todos estos, todos eran hogares desintegrados.
todos eran hogares desintegrados. El mensaje eran hogares desintegrados. La caricatura bonita no tenía nada de lo que ahora tienen algunas caricaturas, pero llevaba un mensaje. Entonces, ahí es donde entra el discernimiento. Ok, porque llevaba una intención, un espíritu llevaba. Ok, pasó el tiempo y llegamos al tiempo de los correos electrónicos. Y ahí empezaba a circular entre los correos electrónicos. Yo me acuerdo que mis compañeros tenían un correo aparte electrónico donde todos sus cuates les mandaban pornografía. Eso era lo que les mandaban. Ya se empezó a hacer mal uso de todos estos medios masivos de comunicación. Y después vino, bueno, la primera red social que yo usé fue una que se llamaba Hi-Fi, ¿ok? Pero antes de Hi-Fi había una que se llamaba La Cuerda, esa era española. Pero yo me metía y conocí a alguna gente del extranjero, pero de repente empecé a notar que algunas mujeres ponían su nombre, pero sustituían algunas letras por símbolos ortográficos de esos que se ponen. Entonces, yo aprendí ahí que las lesbianas así escribían sus símbolos. Yo ya era cristiano, una vez por curiosidad me mandaron una sugerencia en eso, y yo la abrí, estaba como, ¡jala! Era una jovencita del belga, era una pornografía asquerosa, la cerré. Ahí aprendí y ahí empecé a investigar, ok. Entonces empezaron mensajes por ahí. Pero de ahí vino el Facebook, ok. Y el Facebook trae de todo, pero trae, la gente ahí abre su alma. Algunos para ministrarse y algunos para sacar a veces su ira. Y ponen mensajes bíblicos que llevan un fin, pero están atacando una doctrina, por ejemplo. Por ejemplo, hace poco a mí me llegó uno que decía, el púlpito no es para, y decía, no es para contar chistes, no es para contar noticias y otro montón de cosas. Pero entonces, yo dije, le están tirando a los predicadores de la línea como es mi apóstol. ¿Ya? Porque el apóstol se hacía un chiste de vez en cuando. Si no es que 5 o 7 chistes ante el mensaje y un par de fábulas para podernos enseñar. Pero entonces ya van tirando. A veces nos hablan de personas. ¿Ok? Por ejemplo, que fulano de tal mató a su papá y a su hermana, y uno no sabe ni siquiera si es cierto. Y uno le pone y destruye la reputación de la gente. Y ahí uno está participando. Y ahí uno se está contaminando. Ahí sí uno se contamina porque nosotros tenemos que entender lo que el apóstol ha estado enseñando últimamente y que enseñaba antes, está haciendo énfasis. No es la persona, es el espíritu que mueve a la persona. Y ese espíritu, ¿ok? Ese espíritu que puede ser un espíritu de rebeldía, de hechicería, de lo que usted quiera, está moviendo a que la persona publique. Hay muchos, por ejemplo, hay muchas noticias así que salen y que son falsas, que un fantasma no sé de dónde, que un platillo volador, pero hay algunas con algunos videos que uno mira cámaras de seguridad donde levantan las cosas, empujan gente, levantan en el aire gente, y uno empieza a ver dimensiones, lugares donde ahí no son espíritus inmundos, ahí son demonios. Y uno empieza a ver y uno tiene que entender esto. Lo que el enemigo quiere es que a uno le dé miedo. ¿Por qué? Porque el miedo se vuelve una especie de canal, de túnel que conecta
esta dimensión con la dimensión espiritual. Entonces, por medio de ese canal, entonces, uno tiene que tener cuidado. Y tiene que tener cuidado con lo que dicen las otras personas. Tiene que poner atención. A veces uno empieza a oír, por ejemplo, le voy a decir una cosa. Hay una canción que a cada rato la ponen en videos, en reels de Facebook, que se llama Aleluya. La canción es hermosa, pero no es cristiana. La canción fue hecha para la película de Shrek, del ogro verde ese. Para esa fue hecha, para eso fue comprada. Y se la ponen a mensaje porque dice, aleluya, lo que dice, casi solo eso dice. Pero no es de alguien cristiano, es de un rockero, así, chamuco. Y le hicieron para esa película cuando la empiezan a cantar y Shrek se empieza a dar vueltas, empieza a bailar. Ah, bien la viste, la Ana. Ok. Pero entonces, y uno le da like al mensaje cristiano con esa música y uno debe discernir. Y si no logra discernir, debe ser enseñado. Yo vi la película Shrek, ok, y oí la canción, pero ya desde hace años la vi con mi hija grande, de los grandes, que se recibió de médico, tiene 25 años, y cuando vi Shrek con ella, estaba chiquita, pues, ok, pero no hace mucho me llegó la música con esto, y yo le dije a mi esposa, mira qué bonita esta mira lo que dice. Y ella me dijo, no, y me la buscó y me dijo, mira quién la hizo, para qué la hizo. Ah, fui enseñado, porque a veces no nos da el discernimiento. Necesitamos ser enseñados. Entonces sí tenemos que tener cuidado a lo que noticias, publicaciones. A veces hay personas que están atacando con lo que están diciendo. Están atacando a otras personas, ya sean seculares o no seculares. Alguien lo despidieron perdió su examen y empieza a hablar en contra de las universidades que hacen, pero está brava porque perdió el examen y perdió el examen porque no estudió. Y por eso no ganó ese año, no se va a graduar y empieza a hablar mal de los centros educativos. Y uno dice, sí, cómo cobran y no enseñan. Ya participó del espíritu que movió a esa persona, de la intención. Es que es bien serio, hermanos. El mundo espiritual es bien serio, es bien serio. Ahora tenemos que ser cuidados. Yo no le digo que no mire el Facebook, yo no le digo que no haga eso, pero sí tenemos que ser enseñados, y aún lo que nosotros publicamos, ¿con qué intención lo hacemos? ¿Con qué intención lo hacemos? Por ejemplo, yo le cuento, yo tengo un pequeño proyecto para el Departamento de Alabanza desde hace tiempo, y al hermano Quintanilla le pedí un arreglo en guitarra de una alabanza que a mí me gusta mucho. Y queremos con mi esposa cantarla y subirla, ¿ok? Como parte de la iglesia. Pero me ha detenido el hecho de que yo digo, bueno, ¿y para qué la quiero subir? Para que miren que el pastor también canta. Y me quedo, yo le comento, hace muchos años en Ebenezer no grabábamos, y en esto le llegaron a ofrecer un equipo al apóstol en ganga, que es un switcher de los antiguos, y una iglesia que sí grababa y lo había cambiado. Le dijo, mira, te lo dejo barato. Entonces vino el apóstol y antes de comprarlo,
se tomó una mañana entera, se fue a un lugar de oración que hay por Chimaltenango, en un bosque, a orarle al Señor, a decirle, Señor, ¿por qué lo quiero comprar? ¿Porque quiero que me miren y ser famoso? ¿O porque quiero que tu palabra se difunda? Pero para que él, en algo que, ok, era para eso, él, algo tan sencillo, porque lo pudo haber comprado y dejado guardado y no usarlo. Fue con el Señor a preguntarle cuál es la intención de mi corazón. ¿Quiero que miren a Sergio Enríquez en la tele? ¿O quiero que el mensaje se predique? Entonces, ya, yo miro, usted es testigo, yo no quería salir antes de la pandemia, yo no quería salir por Facebook. Yo decía, aquí el que tiene que salir es el que pone la doctrina. Pues ahora salimos, porque el apóstol nos dio la instrucción de que con la pandemia, que todos teníamos que empezar y si esto se acababa, teníamos que seguir. Bueno, entonces ya está la instrucción, no es cosa mía. Y ahora salimos. Y gracias a Dios, pues Dios nos ha bendecido de una buena manera. A veces nos escriben de otros países, nos bendicen de otros países y todo. Ya Dios va haciendo la obra, pero ¿cuál es la intención? ¿Por qué voy a subir? ¿Por qué voy a escribir esto? Y cuando le doy like, yo tengo que pensar, ¿por qué este hermano subió esto? Yo miro muchos hermanos que suben videos de Dante Gebel, por ejemplo. Y Dante Gebel no es una buena referencia. Dante Gebel este año, para el 31 de octubre, se vistieron de negro con capuchas y agarraron un ataúd y fueron a celebrar Halloween para evangelizar. Entonces no estoy viendo a Dante Gebel. Si él ya comparó la Santa Cena, usó un término que se usa en Argentina, que es papas fritas, pero ahí es un término despectivo. Ya comparó las santas. Entonces, ¿por qué siguen a Dante Gebel? Él tiene un pensamiento que parece muy bonito, pero es muy humanista. Y les dan like a lo que dijo Dante Gebel. Y a veces lo usan para atacar a ministerios de Benecer. Va. Hay una predicadora de apellido Tassen. A la puchica, le tira a los hombres, pero ya están todas las hermanas. Sí, hermana, qué unción. No, tenga cuidado. Tenga cuidado. Tenga cuidado de lo que comparte, a lo que le da like. Tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a discernir. ¿Por qué? Porque, fíjese bien, con esto termino con lo que dijo la pregunta de la hermana. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Mancharnos. Aunque no sea pecado, mancharnos. Porque si estamos manchados, no estamos preparados para la guerra. Y si no estamos preparados para la guerra, porque la idea es prepárense, ¿ok? Él sabe que nos van a meter al callejón de las trompadas y él va a estar en el otro lado. Y es callejón sin salida. Vida o muerte. Y si nosotros no estamos preparados, pues van a arrastrar. Es algo así como que a usted, que ni corre y todo, le pongan al Canelo, al campeón mexicano, y le digan un par de rounds con el Canelo, arrastrar. Si se quería comer vivo al pobre Messi, el Canelo, ok. Ahora bien, pero si usted llega bien ponchado, aunque le pongan al gigantón de Rocky, va a ser gancho y se lo va a traer al suelo. El enemigo quiere mancharnos para que no estemos preparados. Amén, hermana Karina. ¿Levantó la mano, hermana Karina? ¿No? Ok. Bueno, hermanos, yo los dejo porque tengo que prepararme, tengo que ir a hacer una diligencia hasta ahorita.
Que el Señor Jesús Perdón, nos hermano. bendiga. Ah, sí, hermana Karina, diga. Siento mucho, perdóneme, es que no me funcionaba el micrófono. Ah, va, cuénteme. Solo tengo una duda. Fíjese que a la nena, bueno, tenemos unos vecinos, siempre han sido muy amables. Son 3 hermanas, no viven en el mismo apartamento, pero son vecinas y nos han tratado muy amables. Una vez, en una ocasión, invitaron a la nena, en varias ocasiones, pero en esta vez en especial invitaron a la nena y a Josué que fueran a jugar con la sobrinita de ellos. Pero cuando estábamos ahí, en el lugar que yo estaba sentada, sentía como una opresión y fue bastante fuerte. Y cuando vine aquí a la casa, le dije a mi esposo que no sabía qué era eso. Y él me dijo que ellos eran mormones. Entonces, desde ahí empecé a sentir eso, pero luego en otra oportunidad, no sé si fue una blusa o algo así que una de ellas regaló aquí en la casa. Y lo mismo, sentí la instrucción de que no lo usara. Entonces, ahí fue donde me puse a querer investigar al respecto de ellos. Me preocupa porque en cierta manera hay una relación de cordialidad, ¿verdad? Pero me gustaría saber su opinión y si me puede dar un consejo. Gracias, muy amable. Mire, hermano, obviamente nosotros tenemos que entender que nos vamos a relacionar con gente de diversas. En los trabajos es imposible evitar y hay gente que no le toca un mormón, hay gente que le toca una brujilda, ¿va? Que hace sus cosas. Porque créame que hay mucha gente de esa, en Guatemala hay mucha gente de esa. Y cuando se va a los Estados Unidos, pone su trampita y les va bien allá, porque la gente, los gringos, como creen en esas cosas. Pero bueno, entonces nosotros tenemos que entender lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo alguien del trabajo mormón, ¿ok? De acuerdo. Puedo platicar con él, puedo evangelizarlo, pero, por ejemplo, si yo me voy a poner a discutir doctrina con él, entonces ellos están muy mentalizados y defienden lo que defienden. La gente los mormones que de verdad se meten con los mormones, ¿verdad? Ok, pero yo tengo que entender hasta dónde, porque fíjese bien, el apóstol del amor dice que si alguno trae una doctrina diferente a esta, hablando de la doctrina del Señor Jesucristo, con el tal ni siquiera comáis. Ok, pero ahí viene lo delicado, y es porque los mormones, en su doctrina, ellos dicen y que el Señor Jesús reprenda y cubro con la sangre de Jesucristo en mi boca, solo estoy instruyendo, dicen que el Señor Jesús es hermano del diablo. Ok, muy bien. ¿Puede imaginarse alguien que en realidad está involucrado en esa religión? Porque muchos se meten porque los ayudan económicamente, que los ayudan a levantar un cuartito y todo eso, y que los patojos ahí tienen. Eran puros católicos pirujos, ¿va? Pero el que se mete y va siendo enseñado poco a poco, puede imaginarse la categoría de espíritus para que ellos digan que a John Smith se le apareció un ángel que se llamaba Moroni, por eso se llaman mormones, y lo instruyó y le dio otro evangelio más, y que digan estas cosas. Allí mi consejo, hermana, es apartarse. Ahí es apartarse. Como es aquel dicho que termina diciendo, de cerca se ven los toreros y de lejos se ven los toros. Porque, como nuevamente explicaba el apóstol, no es la persona,
es los espíritus que están alrededor de la persona, lo que los llevan a hacer estas cosas. Entonces allí es mejor guardarse. Obviamente no le va a tirar las trenzas, ¿va? Pero sí apartarse. Sí apartarse. No sabe, de repente su nena va a jugar ahí y se la empiezan a evangelizar. ¿Y qué es lo que va a pasar? La van a confundir. Y no se va a ir con los mormones, pero ya no va a querer ir a la iglesia tampoco, porque se la van a confundir. A lo mejor con todo el amor, cariño, me han hecho bien, muchísimas gracias. Y si usted los puede bendecir, bendígalos, y si los puede evangelizar, evangelícelos, y ahí se va a terminar la amistad. Cuando los Ay, empiece a evangelizar. sí, la verdad es que no, de veras mi esposo me dio la instrucción eso, que no dejara ir a los niños nunca solos y todo, pero de veras necesitaba esa respuesta. Gracias, le tomo el consejo, no, ya no, ahí se termina, pero la cordialidad seguirá, pero no más allá de eso. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Feliz noche a todos. Amén, hermana Karina, que Dios le bendiga. Bueno, hermanos, hoy sí los dejo porque tengo sueño y todavía me esperan unas 3 horas. Hermano, sí, gracias Luis, ya sé por qué levantaste la mano. Ok, por favor, si nos puede ayudar, hermana Evelyn, ¿se anima a dar los 15 minutos el jueves entrante? Perdón, Hermano, pastor, ¿soy yo? sí, usted. Ah. ¿Se anima? Amén, pastor, amén. Amén, va. Es la primera vez, Ok. pero con la ayuda de Dios. Ay, Dios Va. me ayude. Amén. Entonces, yo le mando a la brevedad donde se apoya para sacar la enseñanza. Amén. Amén, pastor. Amén. Vamos. Ya vamos a empezar. Voy a invitar a un hermano de zona 5 que nos enseñe a usar los recursos de la computadora, cómo usar Eastword y todo para irnos poco a poco empapando de esto y ir progresando en aprender. Amén. Entonces, hermana Evelyn, le mando el material para que lo estudie y con la ayuda de Dios nos apoya la semana entrante. Bueno, hermanos, que el Amén, Señor pastor, le amén. bendiga abundantemente, que pase feliz noche. Solamente oremos para que el Señor nos siga bendiciendo. Papito lindo, Dios bueno, Dios todopoderoso. En el nombre poderoso de Jesús, venimos dándote gracias, Padre Santo, por tu amor y por la oportunidad que tú nos das, Señor Dios, de platicar de tu palabra, Señor. En el nombre del Señor Jesús, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Guarda nuestros sueños, guárdanos. Nosotros vivimos confiados en tu bondad, en tu misericordia y en tu paternidad. Gracias, Jehová Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, hermanos. Que pasen feliz noche. Noches, papá. Que Dios les Feliz bendiga. noche.